Tisana, y yo no sé si estoy contenta o triste o hay un encuentro de emociones dentro de mí, porque vamos a hablar de un tema que resulta interesante para muchos y es hablar de la crisis de los 30 o la mal llamada crisis de los 30. Y yo diría que, bueno, cuando nosotros seguimos creciendo, siempre nos da como miedito llegar a envejecer o convertirnos en abuelitos, así que hay crisis de los 30, de los 40, de los 50 y así. Para eso vamos a debatir este tema con una especialista muy, muy querida por la casa. Es así, mira, cuando dijiste la de los 30, de los 40, yo dije, epa, entra en caos. Dije, la mal llamada crisis de los 40. Porque ya yo estoy cerca, aunque no lo parezca, me conservo muy bien, mira la cara de Teresa. Pero esta crisis de los 30 nos pega a todos y es por eso que tenemos una psicóloga que nos está acompañando en la mañana de hoy, es Stephanie Díaz, para hablar de un tema que a todos nos pega. Sí. Por ejemplo, yo cuando llegué a los 30 dije, epa, ya no puedo decir que tengo 29, porque parece mentira. Cuando tienes 20 dices que tienes 30, pero cuando tienes 30 y 30 y pico y más adelante dices 29, 28, ya te quitas. Claro, bienvenida. Claro. Gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante, la verdad, porque, claro, realmente pueden haber crisis en cualquier punto de la vida, ¿no? Hay crisis vitales, de pronto incluso en la adolescencia, ¿no? O sea, no solamente como que asociada a los 30, pero particularmente quizás hoy en día también por todo el tema sociocultural, ¿no? Ha cambiado muchísimo. De pronto no es lo mismo que cuando nuestros abuelos tenían 30 años, ¿no? Las condiciones, digamos, como sociales, económicas, incluso en el país o a nivel mundial son distintas. Entonces, no solo como que se mezclan aspectos personales, sino también como culturales, ¿no? O del entorno, que vienen también a presionarnos de lo que deberíamos alcanzar, de qué deberíamos ser o tener en este momento de la vida. Entonces empieza a darse ese conflicto entre, bueno, quién soy realmente y qué es eso que yo pienso que debería tener en este momento. Entonces se puede dar una crisis ahí. Me agrada que justamente mencionas una palabra que siento que para este debate y esta conversación es crucial, y es la palabra cultural, porque si bien las crisis de los 30 o independientemente de cuál década estemos en el momento de nuestra vida, todo yace desde el punto de compararte con los demás. Y en la sociedad en la que vivimos actualmente, donde podemos saber qué está haciendo todo el mundo a las 24 horas del día, es muy sencillo compararse con los demás y decir, epa, ¿por qué esta persona está logrando esto? De repente, para las mujeres que nos queremos casar, queremos tener hijos, se me está yendo el tren, o de repente ya han alcanzado algunas personas unos hitos profesionales que yo no estoy alcanzando. Y ahí es cuando viene ese raciocinio personal de saber que no todos iniciamos desde el mismo punto. Muchas personas de repente tuvieron que adaptarse y asumir otras responsabilidades que de repente no les permitieron, por ejemplo, estudiar recién salidos del bachillerato. Entonces es ese tema, ¿no?, de no compararse y enfocarse más bien en uno mismo. Sí, es complejo, sobre todo hoy en día por el tema de redes sociales, ¿no? De pronto, en las épocas de nuestros abuelos no existían este tipo de medios, ¿no? Y no es que no existía la comparación, porque la comparación creo que es muy humana, ¿no? De alguna manera siempre se da. Pero de pronto era con el vecino, era alguna figura pública, pero hoy es masiva con las redes. Tú bien lo dices, ¿no? O sea, tenemos acceso a saber qué están haciendo diferentes personas en diferentes momentos y mostramos mucho en las redes. Claro, es también como un exceso quizás de mostrarse, pero no se muestra todo. Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces podemos comparar nuestra situación personal con lo que vemos en las redes de famosos, de algún amigo, pero estamos viendo solamente la puesta en escena, ¿no? No estamos viendo el backstage. ¿Qué pasó para que esa persona llegara a ese lugar? ¿O cuáles han sido sus condiciones de vida que de pronto son diferentes a las mías, ¿no? Claro. A ver, Beatriz, Stephanie, pero hay que hablar de un punto, o partir de un punto también que es necesario explicarlo, porque la gente dice, bueno, la crisis existencial de los 30 es porque simplemente voy a llegar a un número, pero realmente dentro de la psicología, ¿a qué podemos llamar la palabra crisis o qué nos podemos enfrentar, bien sea a los 30, a los 40, qué procesos suceden en nosotros? Sí, creo que es importante, fíjate que mencionas el número, y justamente el número está allí, ¿no? Pero es un número que viene cargado de significado. O sea, hay muchos ideales, hay muchas expectativas que quizás están asociadas a esa época de la vida, ¿no? Entonces no es solo el número, es lo que ese número significa para mí y lo que está en el imaginario, en el inconsciente incluso. Y hablas de la crisis, claro, la crisis es parte de la vida. No podemos, o sea, a veces nos asusta, ¿no? Porque escuchamos crisis y quizás el escenario que nos imaginamos es terrible. Pero la crisis también nos mueve,
¿sí? Nos lleva a crecer. A veces la crisis, digamos que es como que tiene dos caras, ¿no? Por un lado hay peligro, quizás amenazas que percibimos. Bueno, quizás ya no va a ser la misma vida que tenía a los 20. Mi vida es diferente, tengo más responsabilidades, hay más metas a las que estoy aspirando en este momento. Y eso va a hacer que también me pregunte de pronto, bueno, ¿quién soy ahora o quién voy a ser ahora? Claro. Pero dentro de ese peligro, dentro de esas amenazas también hay oportunidades, ¿no? De crecimiento, de cambio, de transición. Entonces la crisis también es necesaria para que avancemos. Fíjate que tú tocaste un tema importante, que es el proceso de transición. Justamente, bueno, cuando sales de los 18 años, entras en ese proceso de crisis porque dices, ya va, ya soy mayor de edad, ahora tengo una responsabilidad mayor, pero yo creo que a los 30, ya después de los 30, para el hombre es más complicado este tema de crisis. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes ese prejuicio social en el que quizá no he logrado una casa, un carro, no tengo una estabilidad para ofrecerle quizá a mi pareja. En la mujer también quizá no se ve tan fuerte como en el hombre, por los temas que te tratan en casa, que te dicen, epa, tienes que ser cabeza de familia, tienes que lograr una casa a los 32 años, a los 34 años, y eso puede tender a frustrarte. En este caso, hablando de crisis mal llamada de los 30, ¿eso crees que viene siendo también parte de un tema social de uno mismo, que uno dice, epa, ya va, a lo mejor no estoy logrando esto, y no es que esté frustrado, sencillamente es que no he tenido el momento para hacerlo? Sí, sí, claro, tu planteamiento introduce varios temas interesantes, ¿no? O sea, por un lado, este tema de la frustración, pero hablas del tema de género también al inicio, ¿no? Yo no diría que quizás es más o menos difícil para los hombres o las mujeres, sino que los temas que se ponen en juego son distintos. Total. Para los hombres y para las mujeres son cosas distintas porque de pronto con las mujeres hay un peso también en la imagen, ¿no? Mayor. El tema de la vejez, el tema de las arrugas, O el tema concepto de la familia, por ejemplo. La Tienes maternidad. 30, ya tu Ajá. cuerpo biológico se está apagando, entonces, ¿cómo vas a dar a luz, etcétera? Eso yo creo que es Sí, un peso sí. realmente que viene con esa edad. Sí. O las relaciones amorosas también, Exacto. que muchas veces uno entra en una relación al principio de los 20 y ves que tienes 30 años y de repente no has dado el paso que tú anhelas o anhelarías dar. Entonces tú dices, epa, ¿qué pasa si terminamos? Ahora me quedé, como dicen. Guindando. Ajá, exactamente, Claro, tal cual, así claro. hablando coloquial, ¿no? Entonces se me pasa el tren. Y yo siento que eso de se me pasa el tren es una frase mala, Trillada, quizá. es maluca. Se me pasa el tren Claro. porque el tren pasa muchas veces. Claro, totalmente. Que ahí conecta un poco con lo que tú traías del tiempo, ¿no? Que a veces entonces atamos una meta a un tiempo específico, ¿no? Esto que yo quiero 100%. lograr, a los 30 ya tengo que tener el trabajo, la casa, el matrimonio. Quizás no es a los 30, quizás a los 35, a los 40. Entonces poder entender que, claro, hay un tiempo cronológico, ¿no? Del calendario, pero también hay un tiempo subjetivo, que es un tiempo muy propio. Y de pronto mi tiempo es distinto al tuyo o al tuyo. O sea, cada uno tiene un tiempo distinto porque también tenemos condiciones diferentes, ¿no? Dificultades, oportunidades distintas. Entonces Claro. eso también hay que entenderlo. Y eso nos permite quizás vivirlo con un poquito más de compasión, ¿no? Así es. Y lo que hablábamos del tema cultural y social a mí me parece muy importante porque de pronto le resta un poco el peso a lo individual. Si vemos solo lo individual y no vemos todos los factores que nos arropan, se puede tomar quizás como un fracaso personal el no haber logrado ciertas cosas. Pero cuando vemos que hay un entorno, hay unas situaciones que también nos condicionan, ya ahí la cosa es distinta, ¿no? No, el peso no recae solamente en uno. Sí, tal Exacto. Bueno, cual. cuando nos vemos una sola pieza, no tenemos punto de comparación. Y eso es lo que pasa cuando hay otros más alrededor y uno dice, bueno, porque a mí no o porque a ella sí. Pero hay un punto clave también, creo, dentro de este tema, es hablar acerca de la madurez, que nos viene distinto según la edad, según también el género, y eso es algo biológico. Pero este Tema importante, que verlo con la palabra crucial te trae como un poco de desesperación. Yo creo que es más un proceso de madurez, un proceso de transformarte. Y por eso seguimos hablando de este tema de la crisis de los 30. ¿Será que los 30 tiene que ver con esa madurez que quizá a lo mejor florece y tú dices, epa, ya va, a lo mejor no pensaba como cuando tenía 20 ni cuando tenía 18, ahora pienso con una capacidad un poco más grande y puedo decir, epa, esta es mi meta a corto o largo plazo para poder llegar a los 40 de una mejor forma? Claro, totalmente. Y ahí está el tema de la oportunidad, ¿no? Que no solamente hay elementos negativos, sino que también hay elementos que van a hacer recursos en esa etapa de la vida. De pronto, lo hablábamos antes, ¿no? A los 20 no nos conocemos tanto como a los 30. Ya descubrimos como más que queremos, quiénes somos, cómo vemos la vida. Entonces ya hay como una mayor claridad quizás. Pero es una etapa donde también se pueden dar preguntas. Si de pronto hay un conflicto y no estoy satisfecho con lo que en ese momento está pasando en mi vida, puede haber esa visión a futuro de, bueno, entonces, ¿qué quiero cambiar, no? ¿Qué quiero hacer?
Y hablábamos de las metas y claro, hay veces que esas metas también son como muy impuestas socialmente, ¿no? Es como, esto es lo que deberías querer, este es el tipo de familia, este es el éxito que deberías tener. Y sí es una etapa importante para preguntarnos, bueno, ¿y si ese no es el éxito para mí? Si de pronto mi concepto de éxito es otro, ¿no? Entonces lo importante también de ese proceso reflexivo y esa mirada interna y aprovechar las experiencias que ya hemos tenido, ¿no? Que justamente la madurez no está ligada necesariamente al número, sino a esas experiencias y a la profundidad quizás con las que las hemos vivido y que nos hemos permitido mirar hacia adentro. Eso nos da también una mayor inteligencia emocional de pronto. Yo creo que cuando hablamos del tema de la crisis de los 30 es un proceso muy personal, ¿no? Y siento que va muy de la mano con el tema del tiempo. Si bien conversamos sobre que estamos cumpliendo años y que estamos celebrando y que de repente nos entra esa preocupación, tiene que ver con el, de repente yo he malgastado el tiempo hasta este momento. De repente en la universidad no estudié tanto como debería haberlo hecho, debería haber trabajado más, invertido mi tiempo en esto, prepararme para el futuro. Entonces cuando nos damos cuenta de, oye, de repente sí estuve malgastando mi tiempo un poquito y cada vez yo como persona tengo menos tiempo porque estoy avanzando en mi número de edad y cada vez veo más síntomas de envejecimiento en mí. Claro, y eso puede dar mucha angustia. Claro. Y no hablo de síntomas de envejecimiento de la parte banal, porque para nada, Claro. yo siento, porque todo eso se puede arreglar con tantas cosas que hay hoy en día, pero me refiero al, como estoy yo a nivel de salud, yo veo de repente que antes de los 30 no tenía. Sí, sí, totalmente, ¿no? Cambios en cuanto a quizás la capacidad, energía, sí. Y claro, eso nos confronta un poco con la idea del fin de la vida, ¿no? Que la vida es limitada. Entonces eso nos Bueno, puede llegan los movilizar temores. muchísima angustia, exactamente. Esto, pero ¿sabes que me parece algo curioso? Es el hecho de que cada década tiene como unas características distintas. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, en la crisis de los 30 nos enfocamos en qué he hecho hasta los momentos que no he conseguido ese estándar que en mi generación o en mi tiempo debería cumplirse. Sí. En los 40 que viene y en los 50 me parece algo... gracioso el hecho que le tildan a los hombres, por ejemplo, que andan en sus y en sus andanzas, ay, no, lo que pasa es que está pasando por la crisis de los 50 y se quiere conseguir puras niñas para sentirse que, bueno, él todavía no está envejeciendo. Entonces, cada década realmente tiene como unos tópicos o características propias de esa edad. Claro, claro, pasa porque también hay una expectativa social para esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, hay similitudes, ¿no? De pronto, aunque cada uno lo viva de una manera muy singular o particular, hay temas en común que corresponden a cada etapa de la vida. Claro, creo que ha habido también variaciones, tú hablabas del tiempo, y creo que la experiencia subjetiva del tiempo hoy en día es muy diferente hace años atrás. La vida hoy en día la percibimos como muy acelerada. Entonces eso también impacta en las expectativas que tenemos, ¿no? Y en esa sensación de si las hemos logrado a tiempo o no. Entonces, algo también muy importante, en considerar esta crisis, ¿no? de los 30 o en cualquier etapa de la vida, son las condiciones de nuestra sociedad hoy en día. Hay un filósofo surcoreano que habla que hoy en día somos la sociedad del cansancio, porque estamos constantemente tratando de producir, de lograr cosas, de todo el tiempo estar ocupando nuestra energía y nuestra mente en algo y no damos espacio a la pausa, no damos espacio al descanso. No damos espacio al disfrute de hacer algo que no necesariamente está asociado a lograr un objetivo o una meta, ¿no? Sino algo que yo disfrute y me permita vivir la vida con calma, disfrutar el momento presente. Bueno, pero eso también porque de cierta manera lo asociamos a que no nos sentimos productivos cuando no estamos haciendo algo y sentimos que el descanso no tiene mérito. Totalmente, y eso viene acompañado de los ideales, ¿no? Y es válido perder el tiempo también. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Es válido que también las personas puedan perder tiempo o mejor reencontrarse en el tiempo. Yo diría tomarse el tiempo. Exacto. Claro, pero es que la gente por lo general lo ve como pérdida de tiempo, pero es también importante reencontrarte contigo mismo. Porque estás invirtiendo tiempo en ti. Claro, claro. Sí, y quizás lo de la pérdida del tiempo es muy subjetivo, ¿no? Depende de la mirada que le pongamos a eso, de la interpretación que le demos. Porque quizás puedo pensar que perdí el tiempo porque elegí una carrera que no era la que quería, o estuve en una relación que de pronto esa no es la que yo quería construir o con la que yo soñaba, pero de eso aprendemos.
eso también nos lleva a conocernos a nosotros mismos, a decir, bueno, ya sé que entonces eso no es lo que quiero, y a preguntarme qué es lo que quiero realmente yo en este momento de mi vida, honestamente, ¿no? No porque la sociedad lo diga, no porque eso fue lo que mis padres hicieron, sino un poco esa mirada de, bueno, ¿y yo cómo lo veo? Yo realmente qué quiero y qué espero de mi vida en este momento. Ahora fíjate, el proceso de los 30, tanto en la mujer como el hombre, ¿cómo es ese proceso de madurar? Porque sabemos que la mujer siempre ha sido más madura que el hombre, en muchas cosas. La mujer siempre es un poco más organizada, tiene a lo mejor un planteamiento distinto de su vida. El hombre quizás, como dice Zulia, anda en sus andanzas para allí y para acá, y luego, bueno, dice... Pero, puede pasar a los 30 también, porque hay personas que no quieren compromiso a los 30 años, y hoy en día, si te pones a ver, la sociedad no quiere compromiso, sencillamente porque no me identifico con eso y quiero vivir mi vida loca, como dicen por ahí. Pero fíjate tú, ahora hablando de la crisis de los 30, ¿crees que a la mujer le afecta o le pega más que al hombre, o es el hombre que le afecta más la crisis de los 30? Fíjate que ahí yo no lo plantearía quizás en términos de cantidad, a quién le afecta más o a quién menos, sino de qué manera, ¿no? Porque es lo que les decía, el género también va a traer que las preocupaciones sean distintas o que las expectativas sean distintas. Todavía está muy marcado para los hombres esto de ser el proveedor, ¿no? De la estabilidad económica. De pronto para nosotras el tema de la maternidad, del construir un hogar, pero también digamos que han habido cambios sociales, ¿no? De pronto en cuanto a la noción de lo que es ser mujer o ser hombre. Entonces de pronto para los hombres ahora también está conectar con las emociones, ¿no? El poder nutrir un poco más esa parte afectiva, esa parte relacional. Para las mujeres también está el poder tener independencia económica, el poder tener un trabajo. Entonces esto nos confronta con una idea de que tú lo puedes todo, porque eso lo vemos mucho en redes, ¿no? Sí. Entonces ese positivismo que, digamos, en cierta medida es necesario poder conectar con esa energía, pero también eso a veces nos deja como un mandato realmente que se vuelve un peso. Entonces, ¿qué pasa cuando no conecto con eso o no lo he logrado o no me siento bien, ¿no? Claro. Ahora bien, herramientas, porque siempre es bueno hablar de cómo podemos salir si a lo mejor estamos enfrentando esa mal llamada crisis de la edad, de los 30, de los 40, o donde sea que usted se aproxime. ¿Qué podemos hacer para sobrellevarlo y verle ese lado positivo? Mira, un aspecto importante para sobrellevarlo es tener conversaciones, ¿sí? Bien sea con nuestro grupo, amigos, o quizás alguna figura de referencia que ya haya atravesado esta etapa y que nos pueda dar alguna mirada, ¿no? Porque nunca, digamos que va a ser igual la experiencia, pero sí es importante la conversación, porque tenemos quizás muchas preguntas. Claro. Y el hablarlo nos ayuda a aterrizarlo, a comprendernos, a entender, ¿sí? Si de pronto vemos que en nuestro entorno, con nuestro círculo de apoyo, eso no basta, puede ser un momento para buscar atención psicológica, ¿no? Para buscar un espacio donde plantearnos estos temas, ¿no? Y mirar un poquito más adentro, en un espacio seguro también. Totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en la mañana de hoy. Creo que la conversación ha sido muy buena. Hemos observado distintos puntos de vista y eso es lo que me agrada, conversar y poder aprender cuál es la perspectiva y las opiniones de cada uno en este tipo de tópicos. Por favor, regálanos tus redes sociales para que todas las personas que nos estén viendo puedan seguirte. Perfecto, me pueden encontrar en Instagram como psico.stephdíaz. Gracias por la invitación. No, vale, gracias a ti por acompañarnos la mañana de hoy. De todas maneras, ahí está saliendo en pantalla para que la puedan buscar por Instagram. Ya tenemos las herramientas, amiga, para a las herramientas. Esas crisis. No, pero te voy a decir algo. A mí esas herramientas todavía me faltan años para que yo las le tenga que falta tomar. Todavía para la crisis de los 30. Ella, amigo en plural, gracias. A En ella. ¿Tú estás en en singular. los 30 ya? No, amigo, 29. Falta poco. Está como la carita. Mira, vamos a una pausa comercial, mejor ya venimos con más.